El título para la palabra del día de hoy se llama Dios puede transformar lo malo en algo bueno. ¿Sí? Dile a la persona que está a tu lado, Dios puede transformar lo malo en algo bueno. ¿Sí? Él es el único. Cada historia, cada uno de nosotros que venimos a los pies del Señor, y de seguro, les aseguro todos, especialmente los hermanos que el día de ayer han entrado a las aguas del bautizo, en algún momento de su vida han debido pasar cosas tal vez malas, o han debido tomar malas decisiones. Todos nosotros, cuando hemos llegado a los pies del Señor, hemos podido haber llegado a consecuencia de una mala decisión, o de haber pasado situaciones malas. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿eso cómo lo transforma? En algo bueno, en una eternidad, en una promesa. Esta mañana Lelicita nos compartía sobre eso, sobre el gozo, sobre la alegría de tener esa promesa de parte del Señor. Amén. La palabra de Dios en Romanos 8:28 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Sí? Aquellos que amamos al Señor sabemos que todo es para bien. Todas las cosas que nos pueden pasar, Dios tiene la capacidad en su soberanía, en su omnipotencia, de transformar todo lo que tú y yo podamos pasar para nuestro bien. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, todo lo que pasas es para nuestro bien. Si confías en Dios. Si pones todo eso en las manos del Señor. Cualquier cosa, todo lo que tú puedes pasar es para nuestro bien. La palabra del Señor, la Biblia, está plagada de ejemplos de siervos de Dios que en algún momento les pasaron cosas malas, pero Dios se glorificó en eso y lo hizo para bien. Y ahora vamos a tocar algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Génesis capítulo 15, versículo 5. Génesis capítulo 15, versículo 5 dice así: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Abraham, en algún momento de su vida, alrededor de los 75 años, recibió el llamado de Dios. Le dijo, sal de tu casa y de tu parentela y anda al lugar donde yo te mostraré. Y cuando estaba yendo, Dios lo estaba bendiciendo. Y llegó un momento en el cual Dios le dijo, mira, te voy a fructificar, te voy a bendecir. Y Abraham dijo, está muy bien, Señor. Estoy parafraseando. Tú me vas a bendecir, me vas a fructificar, pero ¿a quién le voy a dar todo lo que tú me das? ¿A quién le voy a heredar? Voy a tener que heredarle a mis siervos o a mi capataz. Y Dios le dijo, yo te daré un hijo. Y tendrás, y mira los cielos y las estrellas, y esa será tu descendencia. Y Abraham le creyó. Es linda la historia, ¿no ve? Es bien bonita, nos llena de fe, pero hay que estar en los zapatos de Abraham para realmente entenderla, ¿sí? Porque una cosa es que Dios te diga a un joven de 20 años o a un joven de 30 años, le diga, vas a fructificar con tu esposa. ¿Qué diría el joven de 30 años o el hombre o el varón de 30 años? Sí, ¿no ve? Pero ahora imagínate que Dios le venga y le diga a una persona mayor de 70 y pico años, casi 80 años. Vas a fructificar con tu esposa. Eso sí es fe, ¿o no? ¿Sí? Dile a la persona que está a tu lado, eso sí es fe. ¿Sí? Y Abraham le creyó y le fue contado. O sea, para una familia es un problema, digamos, en el caso de Abraham era un problema no tener hijos. Dios lo estaba bendiciendo, lo estaba fructificando. Y para él era un problema no tener a quien heredar todas esas bendiciones. Pero Dios, ¿qué hizo? Transformó ese mal en una bendición.
¿Sí? ¿Fue de la noche a la mañana? No. En la Biblia dura 4 o 5 páginas, pero en realidad fueron años después que Dios cumplió su promesa. ¿Sí? Porque Dios no cumple las promesas que nos ha dado en tu tiempo, cumple en el tiempo del Señor, a medida que Él lo permite de acuerdo a su soberanía. Amén. Pero Abraham le creyó. A veces tú y yo no podemos ver los milagros de Dios o ver cumplidas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas por falta de paciencia, por falta de fe. Porque decimos, Señor, tengo 23 años y no me la has dado todavía, no sé con quién casarme. ¿Sí? Y la chica que me fijo es filistea o egipcia, ni siquiera es de tu pueblo. ¿O no? Y de ahí va pasando los años y uno se va desesperando. Pero ¿qué tienes que hacer? Espera en el Señor. Dile a la persona que está a tu lado, Abraham tuvo fe. Y tuvo fe. Y él creyó y vio cumplida la promesa de Dios en su vida. Dios puede hacer que transforme eso malo en su vida, esa falta de tener tal vez un hijo. Dios hizo el milagro y lo transformó para bien. Amén. Todas las cosas para el que aman a Dios son para bien. Otro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, José. Tú y yo sabemos la historia de José, ¿sí? Su padre le compró una linda túnica, era su hijo preferido porque era el hijo que había tenido junto con la mujer que amaba, porque no podía tener la mamá de José no podía tener hijos, y Dios hizo el milagro y después de muchos años tuvo a José. Y por eso, bueno, su padre lo amó más que a sus hermanos y eso ocasionó envidia en sus hermanos. Sus hermanos le envidiaron hasta el punto de quererlo matar, de casi matarlo. Tuvieron que, para no matarlo, lo vendieron como esclavo. José fue como esclavo a Egipto. Y en Egipto, José estuvo en casa de Potifar, de uno de los generales de Faraón. Y ahí también le pasó algo malo. La esposa de Potifar se fijó en él y alzó falsos testimonios en contra de él porque quería ella estar con él y él no se dejó. Por eso fue a la cárcel. Estando en la cárcel también ahí vio visiones, interpretó sueños y a la gente y al copero del cual José había interpretado el sueño se olvidó de él. Y todo, ¿qué pasó durante todo ese proceso? ¿José tuvo la culpa de algo? De ninguna manera. Pero ¿qué hizo José? Confió en Dios. En ningún momento dejó de confiar en Dios. ¿Sí? Mientras él estaba tal vez siendo vendido o estaba yendo a Egipto, José confiaba en el Señor. Mientras él era el esclavo en Egipto, José confió en el Señor. Mientras él administraba los bienes de su amo de Potifar, José era íntegro y confiaba en el Señor. Y a veces en nuestras vidas nos pasan cosas así similares. Tú y yo podemos estar de una manera íntegra o podemos actuar de maneras correctas, pero bueno, la vida nos juega malas pasadas en la soberanía de Dios. ¿Sí? A veces uno puede, en tu forma externa, uno por ejemplo nunca mide una enfermedad, uno nunca mide que parta la presencia del Señor algún ser querido, uno nunca puede medir esas cosas. Pero a veces nos pasan injusticias en la vida que uno puede llamarlas injusticias. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Eso lo transforma para bien. Si tú confías en Dios, si yo confío en Dios como hijo de Dios, por eso es el versículo que hemos visto al principio, es que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. ¿Sí? Génesis capítulo 45:5. Génesis 45:5 dice así: ahora pues, no os entristezcáis
no, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sí? Cuando José vio a sus hermanos, él se dio a conocer a sus hermanos, dijo, ya, ahora pues no se entristezcan, no se golpeen el pecho. ¿No? Ya se debieron haber golpeado el pecho hace años atrás, pero no se golpeen el pecho. ¿Por qué? Porque Dios me ha enviado al final para que nuestra familia, para que nuestro pueblo pueda no perecer y pueda seguir creciendo y fructificándose. Yo no creo que Dios haya aceptado o haya recibido con gozo ver que sus hermanos de José lo estaban vendiendo a José, o ver lo que le pasaba a José. Yo no creo que Dios ve con gozo eso. Pero sí sé que Dios puede cambiar esa situación para bien. De eso sí yo estoy seguro. Amén. Porque la palabra del Señor dice que Dios no tienta. No tienta, ¿sí? Hay tentaciones, sabemos quién es el que tienta, quién es el que provoca las situaciones adversas en nuestras vidas. Pero sí, la palabra del Señor nos enseña que Dios transforma eso para bien. Cualquiera que sea la situación que tú estás viviendo, Dios lo puede cambiar para bien. Mientras yo ayer oraba, el Señor me ponía eso, diles eso. Cualquier situación que tú vivas, lo que tú estás viviendo en este momento, lo que tú estás sufriendo, Él lo va a cambiar y lo transforma para bien. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Confiar en Dios. José confió en el Señor. Génesis 50:20, me encanta este versículo. Génesis 50:20, se los regalo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí? José le dice, ustedes han pensado mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. A veces las circunstancias, la vida, las personas que están a nuestro alrededor pueden pensar cosas de mal para nosotros, pueden hasta planear cosas de mal. Pero ¿qué es lo que hace Dios si tú y yo confiamos en Él? Lo encamina para bien. Lo encamina para bien. ¿Sí? Sus hermanos de José trataron de deshacerse de él, lo vendieron, lo llevaron como esclavo, tenían envidia. Pero ¿qué hizo Dios? Esa acción mala, el Señor lo encaminó para bien. Cualquier cosa que tú puedas estar sufriendo, cualquier cosa que tú puedas estar pasando por circunstancias externas a ti o por injusticias, Dios puede encaminarlo para bien. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, Dios puede encaminarlo para bien. ¿Sí? Otro ejemplo en la palabra de Dios es Daniel. Daniel, un príncipe de Israel, de los judíos, que en el momento que Babilonia conquistó el pueblo judío, tuvo que ser en contra de su voluntad, tuvo que ser trasladado, porque era un príncipe, tuvo que ser trasladado a Babilonia. Pero ¿qué es lo que hizo Daniel en ese lugar donde en Babilonia? Daniel fue íntegro ante cualquier circunstancia. Fue íntegro. Daniel capítulo 1 versículo 8 nos dice lo siguiente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 1:8. ¿Sí? Entonces, si usted lee y le animo a leer la historia de Daniel, usted lee la historia de Daniel, ve una historia plagada de maravillas. Pero lees a un hombre totalmente íntegro, un hombre que, para empezar, no era sacerdote, ¿sí? No era, digámoslo así, religioso, sino era un príncipe, era un administrador, era, te puedo decir, hasta un político, era una persona que servía al pueblo. Pero
él siendo extranjero llegó a servir en 2 reinados, tanto en Babilonia como en Persia. ¿Por qué? Porque era íntegro. ¿Fue fácil para él? De ninguna manera. En una ocasión hasta lo metieron al foso de los leones por no quererse arrodillar ante la estatua del rey de ese entonces, del rey Asuero. Pero él fue íntegro en su forma de ser, confió en Dios en todo momento. Y Dios tal vez cambió esa situación de Daniel de ser un príncipe secuestrado, llevado a un país ajeno, viviendo en un lugar donde no era su hábitat, donde no era su pueblo. Dios lo cambió ¿para qué? Para bien. Porque después Dios usó esa integridad de Daniel para que después el pueblo pueda volver a su tierra. Amén. Por eso es importante confiar en el Señor. Yo no sé qué situación tú puedas estar pasando, pero si tú confías y eres una persona y confías en el Señor y también eres una persona de fe y eres íntegro o íntegra, Dios va a cambiar eso para bien. Cualquier situación que tú puedas estar viviendo. Por eso es necesario confiar en el Señor. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, sé íntegro. Otro ejemplo es el rey David. El rey David. Bueno, el rey David tiene muchos ejemplos en realidad. Pero en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, nos dice lo siguiente. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacenta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Sí? El profeta había ido a ungir al futuro rey. ¿Sí? Y David era el menor de muchos hermanos. Y tal vez eso para David, eso era un problema, o era algo malo. ¿Por qué? Porque tenía entre sus hermanos tal vez la profesión menos deseada, era pastor. Sus hermanos, ¿qué eran? Eran guerreros. Más adelante cuenta que David fue y llevó comida a sus hermanos donde estaba el ejército de Israel, porque ellos estaban defendiendo al pueblo. Entonces, mientras los hermanos estaban adelante, defendían al pueblo, bueno, pues alguien tenía que quedarse a cuidar las ovejas, quedarse a cuidar a los papás, quedarse a, no sé. ¿Y quién era ese el escogido? El menor. El que tal vez era el más pequeño, el que tenía menos fuerza, el que aparentemente, a apariencia humana, no era el más adecuado para ir a la guerra. ¿Sí? Y eso tal vez para David fue un problema. Pero Dios, ¿qué hace eso? Hace que ese problema se transforme para bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce el corazón. Y Dios le dice a Saúl, ninguno de estos son. Y ahí es cuando Saúl le dice, ¿quién falta? El menor, el que está allá cuidando las ovejas, el más pequeño. Tráiganlo. ¿Por qué? Porque Dios no mira la apariencia, sino mira el corazón. Amén. Mira el corazón. ¿Y por qué ha transformado ese mal que tenía, que tal vez era apacentar las ovejas, en bien? Porque cuando David va y ve a Goliat que estaba amenazando al ejército de Israel, mira y dice, si yo he matado osos, ¿cómo lo voy a poder matar a este hombre? ¿Sí? Porque imagínate, una cosa es enfrentarte con un gigante, una persona, digamos, de 3 metros. Esa es una cosa. Pero otra cosa es enfrentarte con un oso. Yo estoy convencido en mi corazón de que David, al ver a Goliat, ponía a Goliat a un lado y al lado al oso. O sea, si yo siendo pastor
me enfrentaba a osos y mataba a osos. ¿Cómo no voy a poder matar a un hombre? ¿Qué hizo el Señor? Transformó esa debilidad de ser pastorcito de ovejas en una fortaleza. Y después de que David mató a Goliat, se cantaba sobre la victoria de David. El pueblo se gozó sobre la victoria de David. David se hizo popular hasta el punto de que hasta el mismo rey lo envidiaba o tenía envidia de él. Pero Dios transforma la situación en la que tú estás. Dios puede transformar el trabajo. Tal vez en el trabajo donde tú estás ahí encerrado en una esquina, en un escritorio, con una computadora donde nadie te ve. Dios puede hacer que eso sea para bien en un futuro. ¿Sí? No te sientas menospreciado por lo que haces. Más bien confía en el Señor. Confía en el Señor. Sé íntegro. Ten fe. Amén. Y eso lo hace para bien. Pero si tú y yo continuamos escudriñando la historia o la vida de David, vemos que David posteriormente fue hecho rey y era un hombre de Dios. Pero también, como hombre de Dios, también llegó un momento en el cual se debilitó y cayó. ¿Sí? ¿Qué hizo David? Posteriormente, ya siendo rey, hizo lo que no tenía que hacer. Flojear, empezó a ser flojo. En vez de ir a la guerra, dice la palabra del Señor, nos enseña que se quedó en el palacio. Siendo el rey, tenía que estar en la guerra, delante, dando el ejemplo. Y ya había estado varias veces. Pero bueno, él se quedó por algún motivo en el palacio. Seguramente a descansar, a pasear, a mirar los pajaritos, los que vuelan, no sé. Y en esa mirada de pajaritos, miró otra pajarita, ¿no? Que tenía dueño. ¿Sí? Y lo miró, la miró. Y dice la palabra que la codició. ¿Y eso fue malo para David? Claro que sí. Llegó a pecar con ella. Se acostó con ella. Y encima la dejó embarazada. Y encima quiso encubrir ese pecado. Lo hizo traer a su esposo. Tú y yo conocemos la historia. Lo hizo traer a su esposo, lo hizo emborrachar para que se vaya a acostar con ella, pero el marido, todo un militarote, no aceptó porque dijo, ¿cómo yo voy a estar en mi casa si mis compañeros, mis yuntas están allá dando la vida? Y encima, como no pudo convencerlo, tuvo que mandarlo a matar. Fue con las mismas instrucciones y mandó las instrucciones a su general, donde dijo, ponlo en el frente de batalla y ahí déjalo solo para que muera. Y una vez que murió, la trajo a Betsabé, a esa muchacha, la trajo a su casa y la hizo su esposa, como para ocultar todo. Pero tú sabes que para Dios no podemos ocultar las cosas, ¿sí? Tú y yo podemos ocultar, podemos aparentar ante el líder, ante el pastor, hasta ante la esposa o el esposo, ante los hijos, una cosa. Pero ante Dios no podemos aparentar nada, ¿sí? Dios mandó al profeta Natán y lo confrontó. ¿Sí? ¿Y qué hizo David cuando fue confrontado? Se arrepintió. ¿Sí? Si tú lees los salmos dice que hasta los huesos le calcomían a causa del pecado, el dolor del pecado calcomían sus huesos. Y encima Natán le dice, sí, porque tú te has arrepentido, tú no vas a morir. Pero el hijo que ha nacido, él sí va a morir. ¿Y David acepta eso? No. Se rasga, dice, las vestiduras, se echa silicio, empieza a orar, se arrodilla y empieza a clamar a Dios misericordia por el niño que iba a morir. Pero Dios ya había dado su sentencia. Y llegó un punto en el cual el niño muere. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que quiero hablarles? Es la misericordia de Dios. Betsabé era esta mujer en la cual había pecado David.
y David se arrepintió. Y me imagino que de igual manera Betsabé también se ha arrepentido, ¿sí? Pero, ¿y quién resulta ser el heredero de David? Un hijo de ellos dos. Y eso es lo que nos dice Samuel capítulo 12, versículo 24. Esto es posteriormente a la muerte del hijo tanto de Betsabé y de David, que había sido fruto de su pecado. Dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Sí? ¿El pecado que hizo David fue malo? Sí, fue terrible. Fue terrible. ¿Sí? Como alguna vez escuché en una prédica de Dante Gebel, ¿no? Que codiciolas, deseolas, preñolas, matólas, no sé qué cosas, algo así decía. ¿Sí? Fue terrible el pecado que cometió. Pero Dios, ¿qué hizo? Transformó esa relación que era pecaminosa, la transformó ¿en qué? En una bendición. Porque una vez que hubo un genuino arrepentimiento de parte de David, un genuino arrepentimiento, supongo así, de parte de Betsabé, Dios les dio otro hijo, y en el cual dice la palabra que Dios lo amó. Y si tú y yo continuamos la historia, vemos que ese hijo es quien Dios escoge para que se quede como heredero del trono de David. ¿Sí? Yo no sé qué situación a veces tú o yo vivimos, porque a veces vivimos en situaciones así pecaminosas, en drogas, en adulterios o en divorcios. ¿Que eso está mal? Sí, está mal estar en drogas. Está mal es vivir en adulterio, está mal. Pero si tú te arrepientes y dejas que Dios trate tu vida, Dios puede cambiar eso para bien, para su gloria. Como en el caso de David. Dios no le agradó lo que hizo, no le agradó que codiciara a la mujer del prójimo. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada que mande a matar al prójimo. A Dios no le agrada eso. Pero una vez que Dios vio su arrepentimiento en su misericordia, Dios le dio un hijo, que fue el futuro rey. Dios transformó esa situación en una bendición. Claro que posteriormente también hay fruto de la maldición con los hijos de David, pero esa es otra prédica, otra historia. Pero lo que yo quiero que sepas es cualquier situación que tú puedas estar viviendo, si tú estás viviendo una situación de pecado y tú aceptas a Cristo, reconoces que Jesucristo puede hacer la obra en tu vida, reconoces el amor de Dios, Dios puede transformar ese pecado. Si tú te arrepientes de corazón, puede transformar ese pecado en algo para su gloria. Puede hacerlo para bien. ¿Amén? ¿Sí? Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Por ejemplo, si uno está, por ejemplo, una persona está en drogas, está con vicios, está luchando con las drogas. Y si uno deja que Dios trate esa lucha que tiene, ese vicio que tiene, Dios puede usar de que tú salgas de las drogas y no solamente salgas de ese vicio, sino que ayudes a otros. El mejor consejo que nos da, el mejor consejo que tú o yo podemos transmitir al prójimo es en base a la palabra de Dios. Sí, es el mejor consejo. Cualquier consejo que tú puedas dar, el mejor consejo es en base a la palabra de Dios. Pero si a ese consejo le añades un poquito de experiencia, es mejor. Amén. Y es lo mismo. Entonces, la situación que tú puedas estar viviendo, o que tú estés viviendo, o que tú hayas vivido, si dejas que Dios trate en tu vida, eso Dios lo torna para bien. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por eso es importante arrepentirse ante el pecado. Porque aquí todos somos pecadores, arrepentidos para la gloria de Dios.
Todos en algún momento llegamos a esta iglesia o llegamos a los pies de Cristo siendo pecado, estando esclavos del pecado. Dice la palabra de Dios, mas la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Nos hemos arrepentido y hemos recibido esa gracia de parte de Cristo. ¿Qué significa eso? Que Dios tal vez eso malo en nuestras vidas lo transformó para bien. Cualquier situación que tú puedas vivir, Dios lo transforma para bien. Amén. Otro ejemplo que quiero compartirte es Pablo. El apóstol Pablo. Primero tú y yo sabemos que Pablo era Saulo de Tarso, era perseguidor de los cristianos. La palabra de Dios dice que respiraba odio, ¿sí?, ante los cristianos. O sea, no era que Saulo era, ahí está el malo, ahí está, no. Sino que dice que respiraba odio, dice, ahí está ese, no. Con odio veía a los cristianos. Pero Dios en su misericordia lo llamó, salió a su encuentro y transformó tal vez ese odio, esa pasión mal enfocada, transformó para bien. Amén. Lo transformó para bien. Hasta el punto de que en los peores momentos de su vida, cuando él andaba preso, él seguía predicando la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice así: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Sí? El apóstol Pablo, aparte de ser un siervo de Dios, él predicaba a tiempo completo. Algunos teólogos dicen que fue hasta el primer misionero que viajó por todos lados, o por lo menos fue la primera persona que nos enseña en la palabra del Señor que viajó, llegó hasta Roma, ¿sí? Pero él no la pasaba bien. Había momentos donde a causa del evangelio terminaba preso, y estar preso no es bueno. Yo cuando voy a predicar a la cárcel, ahí tenemos una célula, los veo a los hermanos y bueno, pues no están bien, en algún momento no están bien, están encerrados en 4 paredes, pero Dios puede cambiar y eso siempre les digo, Dios puede cambiar esa situación para bien, porque Dios ha permitido que ellos estén presos para conocer al Señor, y por eso dan la gloria a Dios. Igual Pablo estando preso no estaba bien, pero Dios permitió que él esté preso para qué, o Dios transformó esa situación donde él estaba preso para qué, para que hasta el día de hoy se sigan escribiendo cartas, tú y yo sigamos leyendo cartas que él ha escrito, tú y yo sigamos siendo edificados por esas cartas que él escribió, estando mal, estando preso. Pero hasta el día de hoy tú y yo seguimos siendo edificados. Dios puede transformar, Dios transforma esa situación para bien. Amén. Y Dios transforma todo para bien. Y por último, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? No había peor castigo que ir a la cruz. No había peor castigo para nadie. Como hoy en día aquí el peor castigo para un malhechor, digámoslo así, o para alguien que comete errores, aquí en Bolivia es 30 años de cárcel, ¿no? Tú vas a la cárcel, le preguntas a alguien, ¿y cuántos años vas a estar aquí en la cárcel? ¿O cómo es tu sentencia? Y te responden, 30 años. ¿No? ¿Tú qué piensas ese rato? Uy, ¿qué me va a hacer? Digamos, ¿no? ¿Qué habrá hecho para que esté 30 años? Entonces, el Señor Jesucristo tuvo la peor condena en ese momento. Él no merecía ir a la cruz. En algún momento hasta él dijo, estando en el huerto de Getsemaní, dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero al final ¿qué? Hágase tu voluntad, porque era necesario que él muera para que tú y yo seamos salvos. Pero la cruz, ¿qué era? Era algo malo. La cruz era algo malo, era el matadero. La palabra del Señor en Lucas capítulo 24 versículo 46 nos dice, y les dijo así, está escrito,
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sí? Estaba escrito que Él vaya a la cruz por ti y por mí. Cristo fue obediente. Por eso dice la palabra en Isaías, nos dice que Él fue como oveja al matadero. Fue obediente a su Padre. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer ante las situaciones? Obedecer. Yo no sé qué situación estés pasando o vayas a pasar, pero como te digo, podemos hablar todo el día. Podemos hablar todo el día de cada siervo de Dios que está escrito en la Biblia. Cada uno de ellos han pasado momentos difíciles, momentos que eran malos, algunos consecuencia de su pecado, otros consecuencia de las circunstancias externas, otros consecuencia de sus malas decisiones. Yo no sé, pero Dios puede transformar esa situación mala que tú estás viviendo para bien. Llevado al día de hoy, a estos tiempos, yo no sé qué situación tú estés viviendo, solo Dios sabe. Pero quiero regalarte este versículo. Hebreos capítulo 6 del 13 al 15. Y mientras tanto voy a pedir que pasen el ministerio de alabanza. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Ven? ¿Sabes qué? Yo no sé qué promesa te habrá hecho Dios. Yo no sé qué es lo que Dios te ha hablado en el corazón. Pero sí sé que si tú eres paciente, vas a alcanzar el cumplimiento de esa promesa. Si tú lo esperas, si tú confías en Dios, si tú obedeces su palabra. Y si es que has pecado, te arrepientes, vas a alcanzar la promesa de Dios. El día de ayer, con mi esposa, cumplimos 6 años de casados, para la gloria de Dios, y una bendición. Y gloria a Dios por eso. Y quiero decirles, sí, fueron 6 años maravillosos, pero también hubieron luchas en esos 6 años. También hubieron promesas. Y una de esas promesas, ustedes lo saben bien, fue de que queríamos tener hijos, anhelábamos tener hijos. Y para una pareja recién casada, anhelando tener hijos, es un problema no poder tener hijos. Realmente es un problema. Te decían: ¿y cuándo el hijo? Ya vendrá. Venía el día del padre y decía: Señor, al año, ojalá puedan festejarme. Y nada, era un problema. Pero Dios nos habló antes de ser casados. Ustedes conocen a mi hija que hemos adoptado ya hasta 1 año con nosotros. Y eso ha sido una bendición para nosotros. Dios ha podido transformar esa cosa mala en algo bueno. Y ahora no hay mayor fortaleza para nosotros en mi familia que esa niña. Y si Dios lo permite, pronto estaremos adoptando otros hijos más. Porque Dios es así. Dios transforma las cosas malas para bien. Si tú confías en Dios. Y eso es lo que Dios me decía ayer. Me decía: diles que si tú confías, si ellos confían en mí, yo voy a hacer todo para que eso sea para bien. Pero ¿qué tienes que hacer? Confiar en Dios. Si has pecado, arrepiéntete. Ten paciencia, que Dios lo hará posible. Ten paciencia. Ese divorcio, Dios lo puede cambiar para bien. Eso me decía el Señor. No sé para quién es esa palabra. Me decía: dile que ese divorcio yo lo puedo cambiar para bien. Esa situación de tus hijos, Dios lo puede cambiar para bien. Sigue confiando en que Dios puede tocar el corazón de tus hijos. Sigue confiando que Dios puede tocar el corazón de tus padres. Sigue confiando.
Agárrate de las promesas. Si la palabra de Dios dice que tú y tu casa serán salvos, tú y tu casa serán salvos. Si tú te has equivocado, quiero decirte también que tienes que arrepentirte y vas a ver que Dios va a restaurar. Puede restaurar hasta tu ministerio, puede restaurar tu vida, puede restaurar tu familia. Tienes que confiar en Él. Pero Dios transforma todo lo malo, transforma para bien. Depende en tu confianza. Confía en el Señor. Yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón en este momento y te está diciendo: confía, hijo, confía, hija, confía. Y si tú estás aquí por primera vez, quiero decirte, Dios te trajo aquí para que confíes en Él y veas su gloria. Solo tienes que abrirle tu corazón y decirle: Jesús, yo te abro mi corazón, reconozco que he pecado, hazme una nueva criatura, hazme una nueva persona, hazme tu hijo. Vamos a orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.